Democracia y Educación, por John Dewey, 56, capítulo 13. La naturaleza del método. 3. Los rasgos del método individual. Los rasgos más generales del método de conocer los hemos expuesto en nuestro capítulo sobre el pensar. Son los rasgos de la situación reflexiva. El problema, la recolección y análisis de los datos, la proyección y elaboración de sugestiones o ideas. La aplicación y comprobación experimental y la conclusión resultante o juicio. Los elementos específicos del método o modo de un individuo para abordar un problema se encuentran últimamente en sus tendencias congénitas y en sus hábitos e intereses adquiridos. El método de uno variará del otro. Ya varía propiamente, según varían sus capacidades instintivas originales y según varían sus experiencias pasadas y sus preferencias. Los que han estudiado ya estos asuntos se hallan en posesión de una información que ayuda a los maestros a comprender las respuestas de los diferentes alumnos y a dirigir estas respuestas hacia una mayor eficacia. El estudio del niño, la psicología y un conocimiento del ambiente social completan el conocimiento personal obtenido por el maestro. Pero el método sigue siendo el interés, la aproximación y el ataque personales de un individuo, y ningún catálogo puede agotar sus diversidades de forma y de matiz. Sin embargo, pueden mencionarse algunas actitudes que son centrales en los métodos eficaces de tratar la materia de estudio. Entre los más importantes se halla el carácter directo, la amplitud de espíritu, la singularidad espiritual o entrega total y la responsabilidad. 1. Es más fácil indicar lo que se entiende por carácter directo mediante términos negativos que por positivos. La preocupación personal, la confusión y la coacción son sus enemigos amenazadores. Estos indican que una persona no está interesada inmediatamente por la materia de estudio. Se ha interpuesto algo que desvía el interés hacia soluciones laterales. Una persona preocupada personalmente piensa en parte en su problema y en parte en lo que otros piensan de sus actuaciones. La energía desviada significa pérdida de poder y confusión de ideas. Adoptar una actitud no es en modo alguno idéntico a ser consciente de la propia actitud. Lo propio es espontáneo, ingenuo y simple. Es un signo de relaciones sinceras entre una persona y lo que está haciendo. Lo último no es necesariamente anormal. Es a veces el modo más fácil de corregir un falso método de aproximación y de perfeccionar la efectividad de los medios que se emplean, como el jugador de golf, el pianista, el orador público, etc., tienen ocasionalmente que prestar especial atención a su posición y movimientos. Pero esta necesidad es ocasional y temporal. Cuando es efectiva, una persona piensa de sí misma en forma de lo que ha de hacerse, como un medio entre otros para la realización de un fin, como en el caso de un jugador de tenis que practica para tener la sensación de un golpe. En casos anormales, se piensa de sí mismo no como una parte de los procedimientos que se aplican, sino como un objeto separado, como cuando el jugador adopta una actitud pensando en la impresión que producirá sobre los espectadores o está preocupado por la impresión que teme puedan producir sus movimientos. La confianza es una buena palabra para lo que se refiere decir con la expresión carácter directo. No debe confundirse, sin embargo, con la confianza en sí mismo, que puede ser una forma de presunción. La confianza no es un nombre para lo que uno piensa o siente sobre su actitud, no es refleja. Denota el espíritu de rectitud con que se va a lo que hay que hacer. Designa no una confianza consciente en la eficacia de los poderes de uno, sino la fe inconsciente en las posibilidades de la situación. Significa estar a la altura de las necesidades de esta. Hemos ya indicado, página 148, las objeciones a hacer que los estudiantes sepan conscientemente que están estudiando o aprendiendo. Justamente en la medida en que son inducidos por las condiciones a conocerlo, no están estudiando y aprendiendo. Se hallan en una actitud dividida y complicada. Todo lo que los métodos de un maestro distraen la atención del alumno de lo que ha de hacer y la transfieren a su propia actitud respecto a lo que está haciendo, perjudica el sentido directo del interés y la acción. Si se persiste en ello,
los alumnos adquieren una tendencia permanente a la inquietud, a mirar entornos sin objeto, a buscar alguna clave de acción aparte de la que les proporciona la materia de estudio. La dependencia respecto a las sugestiones y direcciones extrañas y un estado de confusión nebulosa ocupan el lugar de aquella seguridad con que los niños y las personas adultas que no han sido sofisticadas por la educación abordan las situaciones de la vida. 2. Amplitud de espíritu. La parcialidad es, como hemos visto, un acompañamiento de la existencia del interés, puesto que éste significa participar, compartir, tomar posición en algún movimiento. Todas ellas son razones, pues, para una actitud de espíritu que acoge activamente las sugestiones y las informaciones importantes de todos lados. En el capítulo 8 se mostró que los fines previstos eran factores en el desarrollo de una situación cambiante. Son los medios por los cuales se controla la dirección de la acción. Están subordinados a la situación y, por tanto, no la situación a ellos. No son fines en el sentido de finalidades respecto a las cuales debe inclinarse y subordinarse todo. Son, como previsto, medios de guiar el desarrollo de una situación. Un blanco no es el objetivo futuro de un tiro, es el factor central del tiro presente. La amplitud de espíritu significa la accesibilidad de éste a todas y cada una de las consideraciones que arrojen luz sobre la situación que se necesita aclarar y que ayuden a determinar las consecuencias de actuar de este o aquel modo. La eficiencia en la consecución de los fines que se han establecido como inalterables puede coexistir con un espíritu estrecho. Pero el desarrollo intelectual significa la expansión constante de horizontes y la consecuente formación de nuevos propósitos y nuevas respuestas. Estos son imposibles sin una disposición activa para acoger bien puntos de vista hasta entonces extraños. Un deseo activo de aceptar consideraciones que modifican los propósitos existentes. La conservación de la capacidad de desarrollo es la recompensa de tal hospitalidad intelectual. Lo peor de la terquedad de espíritu y sobre los prejuicios es que detienen el desarrollo y cierran el espíritu para nuevos estímulos. La amplitud de espíritu significa la conservación de la actitud infantil. La estrechez de espíritu significa la vejez intelectual prematura. El deseo exorbitante de uniformidad de procedimiento y de resultados externos inmediatos son los principales enemigos que la amplitud de espíritu encuentra en la escuela. El maestro que no permite y fomenta la diversidad de actuación al tratar las cuestiones impone a los alumnos orejeras intelectuales, restringiendo su visión al camino que el espíritu del maestro quiera aprobar. Probablemente, la causa principal de la devoción a la rigidez del método es, sin embargo, que parece prometer resultados rápidos, correctos, exactamente medibles. El celo por las respuestas es la explicación de gran parte del celo por los métodos rígidos y mecánicos. La coacción y la superpresión tienen el mismo origen y el mismo resultado respecto al interés intelectual despierto y variado. La amplitud de espíritu no es lo mismo que la vaciedad de espíritu. Colocar una señal que diga entrad, no hay nadie en casa, no es equivalente a hospitalidad, pero hay una especie de pasividad, una disposición a dejar que las experiencias se acumulen y maduren, que es esencial para el desarrollo. Pueden acelerarse los resultados, respuestas o soluciones externas, pero no pueden formarse los procesos. Necesitan su tiempo para madurar. Si todos los maestros comprendieran que la medida del desarrollo educativo es la actualidad del proceso mental y no la producción de respuestas correctas, se produciría poco menos que una revolución en la enseñanza. 3. Singularidad de espíritu. En lo que respecta a la palabra, es aplicable a ella mucho de lo que se dijo bajo el epígrafe del espíritu directo. Pero lo que la palabra quiere decir aquí es plenitud de interés, unidad de propósito, la ausencia de fines ulteriores sofocados, pero eficaces, para los cuales el fin profesado no es más que una máscara. Es equivalente a integridad mental. La absorción, la concentración, la plena preocupación por la materia de estudio en sí misma la nutren. El interés dividido y la elevación la destruyen. La integridad, la honestidad y la sinceridad intelectuales no son, en el fondo, asuntos de propósitos conscientes, sino de cualidad de la respuesta activa. Su adquisición
es estimularla, naturalmente, por la intención consciente, pero la decepción es muy fácil. Los deseos son urgentes. Cuando las exigencias y deseos de los demás impiden su expresión directa, son fácilmente dirigidos a canales subterráneos y profundos. Es casi imposible la sumisión completa y la adopción entusiasta del plan de acción impuesto por los demás. Puede producirse la rebeldía o la tentativa deliberada para engañar a los otros, pero el resultado más frecuente es un estado confuso y dividido del interés que nos engaña respecto a nuestras propias y reales intenciones. Intentamos servir a dos amos a la vez: los instintos sociales, el intento o deseo de agradar a los demás, el sentido general del deber y el temor al castigo. Todo lleva a un esfuerzo superficial para conformarse, para prestar atención a la lección o a cualquier exigencia que se haga. Los individuos amables desean hacer lo que se espera de ellos. Conscientemente el alumno piensa que lo está haciendo, pero sus propios esfuerzos no están abolidos. Solo está suprimida su manifestación evidente. El esfuerzo de atención a lo que es hostil al deseo resulta aburrido. El esfuerzo de atención a lo que es hostil al deseo resulta aburrido. A pesar de nuestro deseo consciente, los deseos subyacentes determinan el curso principal del pensamiento, las reacciones emotivas más profundas. El espíritu se aleja del objeto nominal y se dedica a lo que es intrínsecamente es más deseable. El resultado es una atención sistematizada dividida que expresa la duplicidad del estado de los deseos. Solo tenemos que recordar nuestras propias experiencias en la escuela o en el momento presente cuando nos dedicamos externamente a acciones que no afectan a nuestros deseos y propósitos para comprender cómo predomina esta actitud de atención dividida, la duplicidad de espíritu. Estamos tan acostumbrados a esto que damos por supuesto que es necesaria una cantidad considerable de ella. Pudiera ser así, pero en tal caso es de la mayor importancia abordar sus malos efectos intelectuales. Es evidente la pérdida de energía de pensamiento disponible inmediatamente cuando tratamos en forma consciente o intentamos tratar de atender a una materia, mientras que inconscientemente nuestra imaginación se dirige de un modo espontáneo a asuntos más agradables. Más sutil y más permanentemente paralizador de la eficacia de la actividad intelectual es fomentar una decepción habitual, con el sentido confuso de realidad que le acompaña. Una doble norma de realidad, una para nuestros intereses privados, más o menos ocultos, y otra para los asuntos públicos y reconocidos, dificulta, en la mayor parte de nosotros, la integridad y la magnitud de la acción mental. Igualmente grave es el hecho de que se introduce una separación entre la atención y el pensamiento consciente y la afección y el deseo ciegos e impulsivos. El tratamiento reflexivo del material de instrucción se realiza forzadamente y a medias. La atención vagabundea. Los temas a que se dirige son ocultados y por tanto intelectualmente ilícitos. Las transacciones con ellos son furtivas. Fracasa la disciplina que procede de regular la respuesta mediante la indagación deliberada poseyendo un propósito. Y peor que esto, la preocupación más profunda y las empresas más adecuadas a la imaginación, puesto que se concentran en las cosas más caras del deseo, en las cosas más caras al deseo, son casuales y ocultas. Se ponen en acción en formas no reconocidas. No hallándose sujetas a rectificación por la consideración de sus consecuencias, son desmoralizadoras. No son difíciles de encontrar las condiciones escolares favorables para esta división del espíritu entre las tareas declaradas, públicas y socialmente responsables y la indulgencia de pensamiento privada, mal regulada y reprimida. Lo que a veces se llama disciplina rigurosa, es decir, la presión coercitiva exterior, tiene esta tendencia. La motivación mediante recompensas extrañas a las cosas que han de hacerse produce un efecto semejante. Todo lo que hace a la educación ser meramente preparatoria, véase página 57, actúa en esta dirección. Hallándose los fines más allá de la comprensión presente del alumno, se han de buscar otros expedientes para dirigir la atención inmediata a las tareas asignadas. Se logran algunas respuestas, pero los deseos y afecciones no alistados tienen que encontrar otras salidas.
No menos grave es la acentuación exagerada de los ejercicios de adiestramiento destinados a formar la destreza para la acción independiente de toda intervención del pensamiento. Ejercicios que no tienen ningún propósito sino la formación de la destreza automática. La naturaleza aborrece el vacío mental. ¿Qué piensan los maestros que ocurre al pensamiento y la emoción cuando no tienen salida en cosas de actividad inmediata? Si meramente se las mantiene en suspensión temporal o aún solo insensiblemente, no importa mucho por el momento, pero no quedan abolidas, no son suspendidas ni suprimidas, excepto con relación a la tarea en cuestión. Siguen su propio curso caótico e indisciplinado. Lo que es congénito, espontáneo y vital en la reacción mental queda sin uso y sin comprobación, y los hábitos que se forman son de tal naturaleza que estas cualidades se hacen cada vez menos útiles para los fines públicos y declarados. 4. Responsabilidad. Por responsabilidad como un elemento de la actitud intelectual se entiende la disposición a considerar de antemano las consecuencias probables de toda medida proyectada y aceptarlas deliberadamente. Aceptarlas en el sentido de tenerlas en cuenta, de reconocerlas en la acción y de no prestarles un mero sentimiento verbal. Las ideas, como hemos visto, son intrínsecamente puntos de vista y métodos para obtener la solución de una situación perpleja. Previsiones calculadas para influir en las respuestas. Es demasiado fácil pensar que aceptamos una afirmación o creemos una verdad sugerida cuando no hemos considerado sus implicaciones. Cuando no hemos realizado sino una visión rápida y superficial de las cosas a que después estamos obligados por haberlas aceptado. La observación y el reconocimiento, la creencia y el asentimiento llegan entonces a ser nombres para la perezosa aquiescencia a lo que se presenta externamente. Sería mucho mejor tener menos hechos y verdades en la instrucción, esto es, menos cosas que es necesario aceptar, con tal que pudiera elaborarse intelectualmente un número menor de situaciones hasta el punto de que la convicción significara algo real, alguna identificación del yo con el tipo de conducta exigido por los hechos y la previsión de los resultados. Los malos resultados más permanentes de la indebida complicación de las materias escolares y de la congestión de los estudios y lecciones de la escuela no son el fastidio, la tensión nerviosa y el conocimiento superficial consiguientes, por graves que sean, sino el fracaso en ver claramente en qué está supuesto en conocer, lo que está supuesto en conocer y creer realmente una cosa. La responsabilidad intelectual significa normas severas en este respecto. Estas normas solo pueden formarse mediante la práctica de seguir y actuar sobre el sentido de lo que se adquiere. La plenitud intelectual es así otro modo de designar la actitud intelectual que estamos considerando. Hay un género de plenitud que es casi meramente físico. El género que significa ejercitación mecánica y completa en todos los detalles de una materia. La plenitud intelectual es ver una cosa totalmente. Depende de una unidad de propósito a la cual se subordinan los detalles y no de presentar una multitud de pormenores inconexos. Se manifiesta en la firmeza con que se desarrolla el sentido pleno del propósito y no en la atención, por consciente que pueda ser, a las etapas de la acción externamente impuesta y dirigida.